Pues muchísimas gracias a las organizadoras, a Eugenia, a Gaby, a María Elisa, a Nayeli, también Mapaco, por este magnífico evento que ha tenido realmente contenidos y de pláticas muy cordiales, en efecto, y muy interesantes. Hablar después de Eduardo es un reto enorme, pero voy a tratar de cumplirlo, o de enfrentarlo, no sé cómo decirlo. Yo estaba esta noche tratando de contar mi ponencia y tal, y después dije, ay, qué flojera me doy, francamente, así que mejor escucho a los demás y después de ahí vamos partiendo. Y bueno, creo que voy a tratar un poco de ir a la ponencia, pero también tomar otras cosas y poder conversar y leer, a ver qué sale. Bueno, yo quisiera empezar con una postura metahistórica, pero ir caminando hacia posturas históricas. En su libro Modernidad y Holocausto, Zygmunt Bauman escribe: la lógica intrínseca, la esencia filosófica del racismo, es aquella en la que el ser humano es antes de que actúe. Nada de lo que haga puede cambiar lo que es. Para entender bien a qué se refiere Bauman, necesitamos remitirnos a la definición de la palabra esencia, que es aquello que constituye la naturaleza de las cosas, lo permanente e invariable, la sustancia de ellas. Las definiciones tanto de esencia como de sustancia incluyen entre las palabras que las componen aquella de naturaleza. Y naturaleza viene de natura, cuyo origen etimológico es natura, que viene de nascor, que significa nacer. De ahí se deriva naturalis, que significa innato o por nacimiento, y se traduce al castellano como natural. Para Bauman, el racista está convencido que la esencia de quien él considera inferior no puede ser jamás modificada porque lo es por naturaleza o por ser cualitativamente innata. Cosa que veremos más adelante no necesariamente significa que el otro inferior, para el racista, sea considerado como necesariamente fenotípica, biológica o genéticamente inferior. Por su parte, Peter Wade escribe que el concepto raza está vinculado a todos los siguientes criterios: el color de piel y las características físicas, el discurso sobre la sangre que más marca orígenes o genealogía, elementos culturales o que marcan categorías de grupos humanos, que pueden estar determinadas por el color de piel o por la procedencia geográfico-cultural, elementos que vienen de la forma en la que se vive, la relación de todos estos factores con el medio ambiente, etc. No hay una definición sencilla del concepto. George Fredrickson, especialista en historia comparada del racismo, apunta por su parte: el racismo tiene dos componentes, diferencia y poder. Un sentido de la diferencia que provee un motivo o una justificación para usar nuestra ventaja en cuanto al poder en formas que consideraríamos como crueles o injustas si fuesen aplicadas a miembros de nuestro propio grupo. Formas que oscilan entre, en un polo, la discriminación social no oficial pero penetrante, y en el otro, el genocidio, con muchas variantes en medio. Y agrega: si pensamos en la cultura como históricamente construida, fluida, variable en el tiempo y en el espacio, y adaptable a circunstancias cambiantes, o sea, cultura en forma no esencialista, cultura es un concepto antitético de la raza, pero la cultura puede ser reificada y esencializada, hasta el grado en el que se convierte en el equivalente funcional de la raza. Los pueblos o los grupos étnicos pueden ser dotados con almas nacionales o con Volksgeister o espíritu de pueblo. Y el particularismo cultural determinista puede hacer, en algunos casos, y lo ha hecho en la historia y lo sigue haciendo, con eficacia el trabajo que le corresponde al racismo biológico o está acompañado del racismo biológico. Por eso, en algunos casos, y por eso tomé de él el título de mi ponencia, el racismo, dice Fredrickson, es el gemelo malvado del etnocentrismo, el gemelo incómodo. O el racismo, el gemelo incómodo del etnocentrismo esencialista.
Entonces, son estas tres concepciones que tienen puntos de contacto y de diferencia las que guiarán mi reflexión. Esta estará situada, y aquí me iré de adelante hacia atrás, entre nuestros días, y sí me voy a ir a la Baja Edad Media de los siglos X al XV, en el ámbito de las relaciones de Occidente con otredades originarias de Medio Oriente, África y América. Intentaré responder dentro de este marco a la siguiente pregunta: ¿cuáles han sido aquellos elementos centrales con los que en este contexto se ha mirado, percibido, construido culturalmente y tratado al otro como inferior? Vamos a partir a ver de la pregunta de Bauman, de la lógica de que él es antes de que actúe y de que nada de lo que haga puede cambiar lo que es. Bueno, la raza, y bueno, ¿qué más puedo decir después de lo que dijo Eduardo? Obviamente, yo también estoy totalmente de acuerdo, tiene como concepto, ¿sí?, no como palabra, una historia que nace a fines del siglo XVIII y principios del XIX. Y bueno, aquí voy a citar al propio Eduardo y a Julio Arias en su texto de Historizando Raza, Propuestas Conceptuales y Metodológicas, que es un texto magnífico realmente. La biología y el fenotipo son tan producidos como la misma cultura, o dirías inventados, ¿no? Tienen una historia relativamente reciente y no son prediscursivos, escriben ellos. Para que este concepto pudiera surgir, tuvieron que darse, como bien lo señala Wade y muchos otros, muchos factores. Por ejemplo, la abolición de la esclavitud, el nacimiento filosófico, jurídico, político del liberalismo, su extensión imperialista a todo el planeta, el desarrollo vertiginoso de la tecnología y de una etapa de la historia de las ciencias naturales europeas muy ligada a las concepciones inferiorizantes, biologicistas sobre diversos pueblos no europeos. Y bueno, coincido también con ustedes en que este marcaje de la historicidad del concepto raza no significa, sin embargo, ¿no?, que hoy, en el siglo XXI, estemos forzados a regresar a una concepción que sí era absolutamente dominante en el XIX, ¿no?, de la palabra, más bien del concepto de raza, solamente con relación al determinismo biológico de la ciencia y del racismo científico, ¿no?, cuando estudiamos y analizamos el racismo. Si volvemos a estas visiones muy decimonónicas y nos aferramos a ellas, y es lo que yo traté de decir ayer cuando decía que algunos grupos de nuestros colegas que trabajan racismo en México me parece que están muy aferrados a eso y no salen de eso, ¿no? Estamos realmente dejando por fuera una serie de conceptualizaciones raciales que no necesariamente han operado ni operan hoy a través de nada más de ese determinismo. Y bueno, sigo citándolos a ustedes y luego voy a otros autores. Lo biológico, a partir de la Ilustración, se convierte en un nuevo artefacto cultural de marcaje irreductible de la diferencia. Y ese artefacto, lo racial, sí surge cuando toma una dimensión muy importante que no se había visto antes, la preocupación o centralidad sobre la dimensión física, ¿no? Y bueno, surge esta realidad en la que esta importancia que se le da a lo físico, a lo material, ¿no?, toma como la delantera hasta un cierto punto que creo que hoy tenemos que poner en un espejo ante la realidad, sobre la parte moral, espiritual, cultural, etcétera, ¿no? Entonces, en efecto surge, y aquí, bueno, para tocar a Foucault muy rápidamente, surge en el momento justamente del nacimiento de la biopolítica, en el sentido de que esta parte material no solamente toma la delantera, sino que actúa sobre la realidad y la transforma, ¿no?, a través de la creencia a pie juntillas en la ciencia racial y en la tecnología, etcétera, ¿no? Bueno, ahora, para irme un poco más atrás, y tampoco me voy a extender tanto como lo hice en el texto, porque ayer Verónica expuso, digamos, la teoría
la escuela de la decolonialidad, pero la escuela de la decolonialidad, y ella lo expuso ayer, sí plantea que la idea de raza, ¿no?, nace cuando Cristóbal Colón, en efecto, llega a América, o cuando Cortés conquista la Nueva España, ¿no? Y que la idea de raza, y no estamos hablando aquí, creo, del concepto, en su sentido moderno, y dónde situamos el sentido moderno, no tiene historia conocida antes de América, ¿no? Dice Quijano, quizás se originó como referencia a las diferencias fenotípicas entre conquistadores y conquistados, pero lo que importa es que muy pronto, cito a Quijano, fue construida como referencia a supuestas estructuras biológicas diferenciales entre estos grupos. Bueno, ok. Entonces, esto es lo que plantea Quijano. Y Miñolo, que también pertenece a esta corriente, piensa que la conquista de América dio paso de un racismo codificado por el color, de un racismo codificado por la religión a un racismo codificado por el color. Entonces, aquí me parece que en estas dos citas muy sencillas vemos, y yo sí lo pienso así, una ahistoricidad del concepto, porque no entendemos si es la palabra, si es la idea, si es el concepto, si quizás se originó en diferencias fenotípicas que no existían antes, si existían antes, no existían antes. No hay allí un análisis históricamente fincado en un análisis fino, ¿no? Y vemos diferencias también dentro de esta corriente, ¿no? Bueno, entonces, yo más bien me preguntaría, ¿cuál es, frente a otros artefactos culturales premodernos, ¿no?, premodernos en el sentido de preilustración, ¿no?, de marcaje irreductible de la diferencia, la especificidad de ese artefacto cultural que es la raza? Y podría decirse que esa especificidad de lo racial produce fenómenos de inferiorización, exclusión o exterminio muy distintos o más graves que los producidos por esos otros artefactos culturales de la premodernidad, ¿no? Y bueno, aquí voy a tratar de separarme un poco del texto para ser más breve, pero debo confesarles que yo tengo últimamente una preocupación que les externo así, no alrededor de conceptos o definiciones, que es que a veces tengo la sensación de que idealizamos mucho la época premoderna. O sea, que estamos tan interesados, y lo tenemos que estar obviamente, en desentrañar las tremendas injusticias, desigualdades de clase, de género, de etnia, de raza, de naciones, etcétera, de la modernidad, ¿no?, en este sentido interseccional. Que cuando nos centramos tanto en la reflexión de la modernidad, que siento, por muchas lecturas, que a veces estamos un poco como diciendo, esto es mucho peor que cualquier cosa que hubo antes, ¿no? Ahora, yo no estoy diciendo que esa dimensión nos permite definir claramente conceptos, pero sí lo quiero poner aquí como una preocupación. ¿Por qué? Si nos vamos los siglos X a XV en la España medieval, ¿no?, pues ¿qué es lo que vemos? Y no es racismo, y no existía el concepto raza, y sí había la palabra en ciertos momentos, la idea en cierto linaje, etcétera, sangre, pero no es racismo y no es el concepto raza, estoy de acuerdo con eso. Pero si nos vamos allí, ¿qué es lo que encontramos? Y esta es para mí una manera de cuestionar también la teoría de la decolonialidad, no solo desde lo que siento que es una postura ahistórica frente a lo que viene después, sino también a lo que viene antes. ¿Por qué? A ver, vámonos a ese momento. A principios del siglo XV, a principios del siglo XII, en lo que es la península ibérica, que no es España, está dividida en reinos feudales, etcétera, había más o menos 4 millones de habitantes, sin contar Portugal, ¿no?, lo que es hoy Portugal. De esos, un 25% eran judíos y musulmanes. Los judíos habían llegado en el siglo III, huyendo, digamos, de Roma, de la caída de Roma, habían empezado a ser discriminados profundamente en términos religiosos en 589, cuando el rey visigodo se convirtió al cristianismo, ¿sí? Los musulmanes llegan a ese momento, a ese territorio en 711,
crean Al-Ándalus y se quedan en ese territorio 800 años y son finalmente expulsados en forma definitiva hasta 1609. Okay. ¿Qué pasa en esos 5 siglos en este territorio? Que hay una concentración cada vez mayor del poder en torno a los señores feudales que se van unificando en torno a la cristiandad hasta llegar a los reyes católicos, ¿no? Y una creciente marcaje de una diferencia irreductible entre los cristianos y los judíos y musulmanes, ¿no? Y bueno, la primera guerra contra los moros es en 1212, o sea, la primera guerra fuerte que logra que se vayan yendo, ¿no? Pero lo que me importa destacar aquí es que no es nada más, desde mi punto de vista, una irreductible discriminación en términos, en clave religiosa, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que viene después en la colonia y después en la Ilustración. ¿Por qué me parece que no es tan distinto? Porque normalmente el argumento es, no tiene absolutamente nada que ver con el racismo, o diría Vieviorca, antes de la Ilustración hay unas realidades y después de la Ilustración en la Ilustración hay un corte absolutamente radical y todo lo que pasa después no tiene nada que ver antes con lo de antes. Bueno, es que a ver, en efecto, no se estaba erradicando, discriminando, golpeando, masacrando, tratando de convertir, guerreando contra o expulsando a judíos y musulmanes porque hubiera racismo, sino porque había intolerancia religiosa. No se les estaba haciendo todo eso por lo que eran en esencia, por su naturaleza, ¿sí? Pero sí por lo que creían. Nada más que en ese momento, cuando alguien creía en un Dios equivocado, eso era visto como algo esencial. Y aquí yo defiendo que hay un esencialismo cultural cosificador cuyos productos son tan graves y tan violentos y tan brutales como los racismos que vienen después de la Ilustración y como los esencialismos también culturales colonizadores que vienen después de 1492. Para mí no es que haya un corte absoluto y radical entre antes de 1492, después de 1492 y luego después de la Ilustración. O sea, hay cortes importantísimos que tenemos que analizar en sus especificidades, pero también hay continuidades. Y me preocupa muchas veces cuando siento que las continuidades se pierden y solo vemos los cortes y la muy larga duración no la estamos mirando con suficiente claridad. Bueno, entonces, ¿ya para cuánto me queda? Te quedan todavía 10 minutos. Bueno, entonces, una cosa que es importante entender para mí es que la Santa Inquisición el Tribunal de la Santa Inquisición se montó sobre todo para perseguir a los judíos conversos. Entonces, aquí voy a otro tema. Las autoridades eclesiásticas y la corona, los reyes católicos, trataron de muchas maneras de que los judíos y los musulmanes se convirtieran al cristianismo. ¿Por qué? No porque fueran muy buena onda, ¿no? Sino porque había una población muy importante, había una problemática muy seria que no les permitía unificarse. Y había que erradicar al otro, étnica, religiosamente diferente, y una de las maneras, si no se podía guerrear, era incorporarlo, ¿no? Pero lo que es muy interesante es que el pueblo, vamos a decirlo así, el bajo clero, los campesinos, los artesanos, en muchas de las ciudades de esta península ibérica no estaban de acuerdo con esa política de conversión. Se negaban a que los judíos y los musulmanes fueran convertidos, fueran asimilados. Decían que eran irreductiblemente diferentes. Bueno, sobre todo los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos eran deicidas. Eran los asesinos del Hijo de Dios desde el principio de la cristiandad. Y eso los colocaba en un lugar de irredimibles, irreductiblemente diferentes, hijos de Satanás y por lo tanto colocados fuera del umbral de la humanidad en muchos sentidos. ¿Sí? Entonces, la Santa Inquisición, finalmente, aquí me salto cosas porque no puedo, pero la Santa Inquisición, curiosamente,
lo que hace es perseguir a los que ya se convirtieron, a los que la corona les ofreció conversión, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque aquí hay toda esta cosa que me parece que volvemos a Bauman, ¿no? Entonces, mi reflexión, ya voy avanzando, va a ver si puedo concretar, pero es la siguiente. Cuando se habla de los libelos de sangre y cuando se habla de la pureza cuando se habla de las... se me fue, es que me quedé en otra idea, pero esta cosa que hemos siempre dicho, que si en la España de ese momento ya había racismo, no había racismo, porque se hablaba de pureza de sangre para poder ocupar cargos en las jerarquías de poder, ¿no? Pero ¿por qué surgió eso? Eso es lo que ahora yo me metí meses a leer de manera que me apasionó. ¿Por qué pasó eso? Justamente porque el bajo clero, los campesinos, los artesanos y otros gremios se negaron a aceptar la conversión y la corona se vio obligada a decir, bueno, perfecto, para mediar lo que va a ocurrir es que vamos a exigir que haya 2 generaciones por lo menos de cristiandad se dijo sangre, pero en realidad es en la historia genealógica, para permitirle a la gente que ocupe lugares de poder, ¿sí? Bueno, esa es la historia, no se les permitió convertirse. Y a los que ya se habían convertido, la Santa Inquisición los persiguió. Y en 1492, por cierto, la Santa Inquisición no era contra musulmanes conversos, nada más que los reyes católicos, cuando los tribunales de la Santa Inquisición condenaban o quemaban a musulmanes conversos, se hacía de la vista gorda, pero funcionalmente era contra judíos conversos. Bueno, entonces, es interesantísimo que 1492 es la fecha en la que finalmente los reyes católicos expulsan de España a todos los judíos. Y 1492 es la fecha en la que Colón llega, o Columbus llega a América, ¿no? Y entonces, ya voy avanzando un poco más. Me parece que aquí esta no es una casualidad, sí es una casualidad en términos de que no una cosa no lleva a la otra, pero no podemos, desde mi punto de vista, analizar la colonia sin tomar en cuenta este antecedente de este periodo, por lo menos en España, ¿no? No estoy diciendo que hubiese un casticismo, como ayer lo dijo María Elisa, del mismo tono, en el mismo sentido, en la España, en la Nueva España o en las colonias españolas. Pero sí hubo un intento de las autoridades eclesiásticas y de la corona de separar, ¿no? Tampoco era exactamente la misma beta, porque a los musulmanes y a los judíos se les acusaba de los judíos de no haber aceptado la palabra de Dios cuando llegó el Hijo de Dios a la tierra, y a los musulmanes de haber entrado mucho tiempo después sin aceptar que la palabra de Dios ya había llegado, ¿no? Entonces eran herejes, ¿no? Pero del mismo tronco, mientras que los pueblos indígenas eran totalmente venían de otro tronco, y allí entra una nueva realidad, pero yo no creo que podemos analizarla sin tomar en cuenta estos antecedentes de manera muy seria. Bueno, y ahora voy a una última cosa. Me preocupa también cuando se construye, entiendo perfectamente que, como lo dice Peter Wade, como lo acabas de decir tú, el nacimiento del concepto moderno de raza viene en el momento del nacimiento de los Estados-nación, cuando se construye la igualdad como valor fundamental de la estructura jurídico-político-filosófica de los Estados-nación, pero sí hay un antecedente que la colonización pone las bases para que eso también pueda nacer, ¿no? Pero cuando se empalma absolutamente racismo y colonización, yo tengo una duda en la que ahora he estado tratando de leer para escribir algo nuevo que no traje hoy, que es el antisemitismo. En su judeofobia premoderna y en sus manifestaciones modernas, desde el siglo XIX, pasando por el Holocausto y todavía hoy, ¿se puede analizar en clave de colonización? No me parece.
Yo creo que ahí hay una beta muy distinta. Vieviorka lo llama al antisemitismo un racismo sui generis porque es un racismo de larguísima duración. Yo no lo puedo llamar un racismo de larguísima duración porque me parece que la judeofobia sí está construida en clave religioso o étnico-religiosa y el antisemitismo en clave científica moderna. Pero, y aquí termino, hay un libro de Christiane Stalaer, que es una filóloga belga, hispanista, especialista en la Baja Edad Media y en todo el discurso casticista, anti-judeófobo y islamófobo de este periodo, que hace un análisis filológico del discurso de los juicios casticistas contra judíos y musulmanes, y luego un análisis filológico de los discursos nazis, de la pureza, o sea, del genotipo superior, etc. Y si ustedes leen los párrafos, y el discurso no sabe uno dónde, si está colocado en un periodo o en el otro. Yo estoy impresionada con ese libro, porque me confirma que a pesar de que sí tenemos que ser, como tú dices, radicalmente historicistas con firmeza y claridad, los cortes son importantísimos, pero no podemos olvidarnos de las continuidades. A veces Christiane Stalaer incluso provoca al lector poniendo párrafos y casi diciéndole al lector, adivina de cuál periodo estamos hablando, y de verdad uno cree siempre que estamos en el nazismo. Y no, estamos en el siglo XV. No es radical y absolutamente distinto. Yo no estoy de acuerdo con Vieviorka en que no hay línea de continuidad. No estoy de acuerdo en que todo es biologicismo a partir de ese momento. Después de la Ilustración sigue habiendo esencialismos étnico-culturales que son hermanos gemelos, me parece, del racismo, y que no debemos olvidarlos sin dejar de ver la especificidad de cada fenómeno, pero ligándolos de manera analítica y viendo sus consecuencias sociales y políticas concretas. Y ahí, gracias.